Bueno, señores, hoy vamos a ver Doctora, obstrucción un pedido, intestinal. porfa. Doctora, un pedido, porfa. Usted Dígame, pode Antonio. hablar más despacio. Claro que sí. Claro Doctora, que se sí. le Gracias. escucha despacio. Se escucha muy despacio ya. Voy a hablar más fuerte entonces. Ahora sí. Vamos a hablar de obstrucción intestinal. Ya. Tan, tan, tan. Hasta el punterito. Eso. ¿Qué es la obstrucción intestinal? Es la interrupción del tránsito intestinal en sentido normal. ¿Cuál es ese sentido? Bucocaudal, de la boca hacia el ano, ¿ya? Se divide en dos tipos de obstrucción intestinal. Tenemos la mecánica y la no mecánica. Vamos a ver un poquito los antecedentes y para eso recordaremos que la obstrucción intestinal se conoce desde la época de Hipócrates, padre de la medicina. La primera operación registrada ya de obstrucción intestinal fue realizada por Praxágoras en el año 350 a.C. No es cosa moderna, ya. Miren, ¿de qué tiempo se hacen cirugías de estas cualidades? El tratamiento no quirúrgico era la regla. Reducción de hernias, administración de opio, mercurio, lavado gástrico. Ya en el siglo XIX, la intervención quirúrgica se convirtió en el método de elección como tratamiento para la obstrucción intestinal. Vamos a ver un poquito de la epidemiología. El 15% de los pacientes que ingresan por dolor abdominal es debido a una obstrucción intestinal. De hecho, el día de ayer tuve 2 de esos pacientes. Les mandé la fotito de uno, ¿se acuerdan? Vemos que el 68% de los pacientes que ingresan a emergencia vienen por obstrucción intestinal parcial y el 32% por obstrucción intestinal total. Puede afectar a cualquier grupo etario, no importa la edad. Las cifras de mortalidad son del 3.5 al 6%. Aumenta en los ancianos hasta el 14% la mortalidad si no recibe tratamiento a tiempo. Y muchas veces, a pesar de recibir tratamiento, las personas tienen una evolución tórpida y van mal en el postoperatorio. Las adherencias postoperatorias son la principal causa de obstrucción intestinal mecánica. Vamos a ver las causas que pueden producir obstrucción intestinal. Tenemos anormalidades intraluminales, quiere decir dentro de la luz del intestino. Anormalidades intramurales, quiere decir en las paredes del intestino. Y anormalidades extraluminales, quiere decir fuera de las paredes y de la luz del intestino. Mejor dicho, fuera de la luz. ¿Cuáles son los problemas o anormalidades intraluminales? Cálculos biliares que hayan llegado a pasar hasta el tubo digestivo, besóares, cuerpos extraños, parásitos o impactación fecal. Un problema dentro de la luz que está obstruyendo el tránsito habitual del intestino. ¿Cuáles son los problemas de la pared del intestino? Pueden ser neoplasias, cáncer, tumores, estenosis por isquemia, que se cierre porque haya sufrido isquemia ese tejido, hematomas intraluminales, se produce un hematoma, un daño a nivel de la pared, del muro, y bueno, va creciendo ese hematoma y obstruye también la luz. Atresia son aquellas situaciones en las cuales no se ha formado bien un segmento del tubo digestivo. Ejemplo, hay una malformación donde no se desarrolló por completo el duodeno, el esófago, el estómago, y por lo tanto esa zona o está cerrada o está cerrada o está disminuido de diámetro. Por lo tanto, no pasa contenido del tubo digestivo. Intususcepción. Un poquito complicado entender la intususcepción. Esto pasa en los niños y en los neonatos, niños pequeños, donde el intestino sufre algo que es como si se enrollara. Se ubican cuando usted se saca una media,
se la saca rapidísimo y queda así enrolladita, no queda estirada. El intestino puede enrollarse sobre sí mismo, ¿ya? Puede meterse un segmento dentro de otro, sobre sí enrolladito, y puede producir obstrucción porque ya no hay paso del contenido a esa zona. Enteritis por inflamación del intestino, ¿ya? O inflamación de los divertículos, que es una inflamación a nivel de la pared. Entonces se produce edema, disminución del peristaltismo en esa zona y alteración del tránsito intestinal. Anormalidades fuera de la luz, las famosas adherencias que encabezan la lista de las causas de obstrucción intestinal extraluminal, que se prendan, que se fusionen, se adhieran una asa a otra, ¿ya? Se adhieran unas con otras, las famosas hernias atascadas y estranguladas, neoplasias metastásicas que compriman un tumor, un cáncer de otra zona, que crezca y comprima el intestino, los famosos vólvulos, ustedes ya lo conocen, malrotación intestinal, ya que el intestino se rote o que tengamos un problema congénito, cuerpos extraños, algo se puede introducir alguien por ahí, ¿ya? Y comprime una parte del intestino a otra, desde afuera la comprime. Páncreas anular, problemas congénitos, hay que me pueden producir también obstrucción. Ahora, dijimos que habían causas mecánicas y no mecánicas. Todo esto que acabamos de mencionar aquí, la mayoría son causas mecánicas, quiere decir un problema que no me deja pasar. Un cuerpo extraño, una inflamación que hace que la luz del intestino sea más chiquitita, o un tumor, un vólvulo, un problema físico que me impide que el tránsito sea normal. Pero yo puedo tener otras situaciones que no son mecánicas en las cuales se puede paralizar el intestino delgado, ¿ya? Eso se llama ilio cuando se paraliza, ilio paralítico, ¿no? Entonces se puede paralizar el intestino delgado y por lo tanto tampoco circula el tránsito normal de la boca al ano, el tránsito gastrointestinal. ¿Cuáles son esas causas de que se paralice el intestino? Ilio, paralítico. Tenemos dos tipos, dentro del abdomen y fuera del abdomen. Causas intraabdominales, dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Podemos tener inflamaciones, ¿ya? ¿Se acuerdan la ley de Stokes? Que el músculo liso se paraliza debajo de toda serosa inflamada. Entonces se inflama el peritoneo, paraliza el músculo liso que tenemos en el intestino delgado y por lo tanto no hay tránsito. Entonces las peritonitis me pueden producir un hilo paralítico. De ahí usted lo oculta al paciente y no hay ruidos hidroaéreos. Infecciones, colecciones purulentas como abscesos, procesos inflamatorios como ocurre en la pancreatitis, por ejemplo. Cirugías, que alguien haya entrado, lavado, manoseado los intestinos, se han paralizado, ¿no? Y no es que estén prendidos, no es que hayan dejado algo adentro, simplemente el simple hecho de haber estimulado manualmente el intestino, haber puesto en contacto suero, agua, lavado ahí, produce el hilo paralítico. Que esas asas intestinales estén en contacto con sustancias que no son habituales, como por ejemplo ácido gástrico, bilis o sangre, cuando se produce hemorragia, lesiones y perforaciones de estas estructuras y se libere eso en cavidad abdominal, entonces si el intestino está en contacto con eso, se paraliza. Isquemia intestinal, que no le llegue sangre, paraliza el intestino. Fracturas de columna, ¿por qué me producen hilo paralítico las fracturas de columna? Por daño a la parte neurológica, interrupción, ¿ya? De la transmisión neurológica habitual. La pancreatitis, como los mencionaba en los casos de inflamación, el cólico renal, que también me produce inflamación de los uréteres, y las metástasis de los cánceres y los tumores también me pueden producir hilo paralítico. Causas que son fuera del abdomen, pero por continuidad pueden producir hilo paralítico o por la liberación de mediadores especiales que no me dejan trabajar el intestino. Ejemplo, neumonía. Se produce una neumonía basal
Y entonces, por continuidad, me produce una inflamación del diafragma, de la pleura, etcétera, y puede producir hilio paralítico. Insuficiencia cardíaca por un problema que es a nivel de la bomba. Entonces tenemos una alteración de la presión hidrostática y también produce hilio paralítico. Trastorno de electrolitos. Este es el que encabeza la lista, no está al principio, pero encabeza la lista de los trastornos que me pueden producir hilio paralítico. La famosa hipocalemia, bajo potasio, bajo sodio. Esa disminuye la transmisión nerviosa, la funcionalidad habitual de ese intestino y se paraliza. Infecciones generalizadas, septicemia, porfiria. Algunos medicamentos, como por ejemplo el tramadol, me puede producir lo paralítico, que es reversible, ¿no? Durante el periodo de la vida media del medicamento. Lesiones de la médula también me pueden producir hilio paralítico, así como las fracturas de la columna. Me van a producir que se paralice por interrupción de la transmisión nerviosa. Trauma cefálico, radioterapia y quimioterapia pueden producir el hilio paralítico y no son causas mecánicas, nuevamente repito, son causas no mecánicas. Cuando yo identifico una obstrucción intestinal, tengo que buscar el origen, la causa, el inicio, la extensión, o sea, o el compromiso que tiene el intestino, la localización y el efecto sobre el intestino. Cuando yo veo el origen, busco si es una causa mecánica o no mecánica, para ver si se puede corregir con cirugía o tal vez no necesita cirugía. Si el inicio es agudo o crónico, va a depender mucho de eso mi conducta. Si está comprometido de manera parcial o de manera completa todo el intestino. Si está localizado en el intestino delgado alto, el intestino delgado bajo o el intestino grueso. Estamos hablando de duodeno, yeyuno o ileón. ¿Ya? Si tenemos efectos sobre el intestino que han comprometido su integridad, ejemplo, si es una obstrucción intestinal simple, si es una estrangulación o si el intestino está atrapado en asa cerrada, como un nudo. Entonces yo veo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en la clasificación por su localización, el intestino delgado, hablábamos, que es alto desde el duodeno hasta la primera asa del yeyuno. Es considerado intestino delgado bajo desde la primera asa del yeyuno hasta la válvula ileocecal, todo el ilio, ¿no? Según el compromiso vascular intestinal, podemos tener obstrucción simple, cuando se ha interferido en la progresión del contenido, pero que no hay compromiso de la circulación. Podemos tener obstrucción en asa cerrada cuando se ocluyen ambos extremos de un segmento intestinal, se hace un 8. Podemos tener obstrucción con estrangulación cuando se compromete la vascularización y se produce la necrosis, como vemos aquí, y la perforación. Según su etiología, decíamos que podíamos tener oclusiones mecánicas, ¿ya? Por obstrucción de la luz, ¿ya? Tumores, invaginaciones, fecalomas, ilios, parásitos, ilio biliar, que dice que ha pasado una piedrita de la vesícula, ha pasado ya sea por el colédoco o ha pasado directamente al colon, ¿ya? Por lesiones del intestino intrínsecas, congénitas, atresia, estenosis, tratamiento con radiaciones, tumores, por lesiones de afuera, adherencias, brida, hernias. Podemos tener inclusive problemas neurógenos o neurológicos, el famoso hilio paralítico, adinámico, y tenemos el hilio espástico o el hilio dinámico. ¿Cuál es la diferencia? El hilio paralítico es ese intestino que está paralizado y que no trabaja para nada. Este de aquí es un intestino que quiere trabajar, la mitad trabaja y la mitad no. ¿Ya? Este hilio paralítico en problemas, afecciones propiamente del peritoneo, procesos irritativos, inflamaciones bacterianas, químicas, peritonitis, apendicitis, etc. Extraperitoneales, fuera del peritoneo, que se me irrite
¿ya? O la serosa por lesiones cercanas, como por ejemplo hematomas, daños de la pared, me irritan el peritoneo. Infecciones de otras partes que vengan hacia acá, migren, postoperatorios. El hilo espástico o dinámico es cuando en la luz tenemos algo que me está obstruyendo, ¿ya? Y el intestino se esfuerza por hacerlo pasar. Cuerpos extraños, intoxicación por comidas irritantes, úlcera. Tenemos una parte que está paralizada y una parte que se esfuerza por moverse. Ese es el hilo dinámico. Causas reflejas puede ser producto también de traumatismos abdominales. Y vasculares, embolismo de vaso mesentérico o trombosis de vaso mesentérico. Como ustedes pueden ver, hay diferentes causas que me pueden producir el hilo paralítico. ¿Cuál es la obstrucción intestinal? Perdón. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, primero, tenemos una éstasis intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que no está avanzando el contenido y se quedan aquí acumulados todo el líquido que ha llegado a ese segmento del intestino. También van a empezar a producirse gases, porque en el tubo digestivo se producen gases, ¿ya? Entonces eso va a generar distensión. Esa distensión del intestino me va a estimular la serosa y me va a generar un incremento del peristaltismo intestinal. Se estimula la serosa que recorre el intestino, manda señales al cerebro y dice, está lleno, hay que vaciar, y entonces manda el cerebro señales a que estimule el peristaltismo, intentando que pase lo que está ahí en su interior. Eso genera un aumento de la presión intraluminal. El aumento de la presión dentro de la luz del intestino genera un aumento de secreción intestinal. Más secreción, más contenido líquido dentro del intestino, disminuyendo su capacidad de absorción, porque ¿cuál es la función del intestino delgado? Es absorber nutrientes. Como no se absorbe y está estimulándose la secreción de más moco y líquido a ese nivel, ¿qué pasa? Más distensión todavía. Entonces se sigue estimulando la serosa y hay mucha peristalsis de lucha. Usted oculta al paciente y los ruidos hidraulicos, pues es como si estuvieran peleando ahí, dos monstruos. Suena. Vamos a tener éstasis circulatoria, también se compromete un poco la circulación, aumenta la presión venosa en las paredes del intestino, lo que me va a generar una hipoxia tisular. ¿Ya? Le está sufriendo sangre ese intestino delgado, hemorragia intersticial intraluminal, pérdida de la viabilidad de esa pared intestinal, empieza a morir. Esto produce que esas células que están muriendo generen más mediadores de la inflamación que incrementan la reacción inflamatoria a ese nivel hasta que se inflama todo hasta la serosa y el peritoneo y se transforma en peritonitis. En este proceso de hemorragia intersticial, hipoxia y pérdida de la viabilidad, se perfora también el intestino. Ese es el paso a paso y por qué esto es una emergencia y por qué no se debe dejar que siga evolucionando. La obstrucción intestinal alta, ya hay que verificar su localización, dijimos, ¿no? Sí, alta el grado, el tiempo de evolución. ¿Qué voy a tener yo en una obstrucción intestinal alta? Voy a tener vómitos. ¿Qué va a vomitar la persona? Todo lo que esté en el estómago. ¿Qué tengo en el estómago? Jugo gástrico, ya. El ácido clorhídrico, producto de esa pérdida del jugo gástrico, voy a perder cloro. Al perder grandes cantidades de jugo gástrico con cloro, vamos a encontrar que se va a perder ácidos. Si pierdo ácidos, ¿qué va a predominar en mi cuerpo? Los alcalinos. Por lo tanto, la persona entra en estado de alcalosis. Producto de esa alcalosis aumenta mi bicarbonato plasmático gracias a eso, ¿no? Y que vamos a tener que usted encuentra en esa persona signos de deshidratación, hemoglobina, hematocrito van a subir, el nitrógeno no ureico va a subir y como tenemos una deshidratación, vamos a tener una ligera oliguria, disminución de la producción de orina. Va a continuar esos vómitos, va a continuar la alcalosis, continúa la deshidratación, esa pérdida de agua y electrolitos puede producir la muerte de la persona, ¿ya?
¿ya? Porque esa obstrucción intestinal alta elimina bastante líquido, desde 7 a 10 litros de líquido al día puede perder la persona. ¿Ya? ¿Cómo identifico la obstrucción intestinal alta? Dolor abdominal, vómitos que no mejoran con nada. Podemos tener el abdomen semiloboso o asimétrico. Cuando la obstrucción intestinal es baja, vamos a tener una distensión inmediata del abdomen y vamos a encontrar que vamos a tener esta persona que va a tener deglución habitual normal. O sea, él va a poder ingerir, no va a vomitar porque va a circular hasta cierto punto, va a bajar el contenido intestinal. Va a deglutir aire deglutivo vamos a encontrar entre el 70 y el 75% de los pacientes. Vamos a encontrar dióxido de carbono ya elevado por la interacción química con el ácido clorhídrico y los carbonatos. Vamos a encontrar fermentación de los carbohidratos que ingiera, por lo tanto va a haber multiplicación bacteriana a este nivel, o sea, una infección se va a desarrollar muy fácilmente y vamos a encontrar que estos gases van a difundir fácilmente hacia la luz y en sangre vamos a encontrar alteración. ¿Qué vamos a tener? Leucocitosis producto de la translocación bacteriana. Hay una acumulación masiva de líquidos, ¿no?, por debajo del lugar de la obstrucción, pérdida de agua y alteración de los componentes químicos. Entonces tenemos una leucocitosis y vamos a tener también signos de oliguria y alteración del pH, ¿no? ¿Qué pasa en el interior del intestino cuando se genera una obstrucción intestinal? Cuando aumenta la presión dentro de la luz del intestino, va a variar la composición de la flora aquí. Entonces, el aumento de la presión intraluminal va a generar distensión del asa, ¿ya? Vamos a encontrar una distensión, va a haber una dilatación del mesenterio, los vasos se van a dilatar, van a encerrar el volumen sanguíneo, el intestino se va a empezar a edematizar, se acorta también, adquiere mayor peso, y ese aumento de la secreción que se produce a este nivel y el edema no favorece a la translocación bacteriana, más bien la estimula. Tenemos más líquido aquí y más líquido que se infecta. Ese líquido va a estar atrapado en la luz del intestino, por eso es que se produce un secuestro de tercer espacio. ¿Ya? El líquido queda atrapado en la luz del intestino. Y la multiplicación bacteriana favorece la infección. Vamos a encontrar pérdida de grandes volúmenes de líquido y electrolitos hacia la luz del intestino, va a disminuir la motilidad, va a haber interferencia mecánica, ventilatoria y cardíaca, aumenta la presión intravenosa en las extremidades inferiores, el gasto cardíaco y urinario disminuye, aumentan los productos nitrogenados, la urea y la creatinina. ¿Qué va a pasar con ese tejido intestinal? Infarto de algunas zonas del tubo digestivo, perforación, peritonitis, shock séptico y muerte. Esa es la fisiopatología y la evolución de la obstrucción intestinal. ¿Ya? La proliferación bacteriana es importante para que se desarrolle la perforación, en donde vamos a tener un mayor desarrollo de proliferación bacteriana por debajo de la obstrucción. La flora va a estar sin cambios, pero por arriba, por donde no está avanzando, ahí van a empezar a multiplicarse. Más de 6 horas de obstrucción aguda, la concentración microbiana aumenta más o menos a 10 millones, ¿ya? 10 millones por contenido intestinal, ¿no? ¿Qué va a multiplicar aquí? ¿Qué es lo que va a crecer? ¿Qué es lo que va a proliferar? Clostridium, coliformes, levadura, estreptococcus y anaerobio. Usted cuando elija el antibiótico que va a administrar, hágalo pensando en estos microorganismos, ¿ya? La barrera de la mucosa intestinal se va a ver alterada, la función de la barrera se afecta y va a producir estrangulación, las bacterias la van a lastimar, las toxinas que vienen de esta bacteria van a invadir el huésped gracias a esa translocación bacteriana. Disminuye la defensa del huésped, se altera la permeabilidad de la mucosa y aumenta y sigue aumentando el número de bacterias. El hilo adinámico, que no se mueve, ese hilo paralítico, que no es mecánico, es cuando hay que ya había mencionado un poquito antes, es cuando hay una cese de la actividad motora intestinal normal, lo que produce falta de progresión de gas y de líquido.
Dijimos que hay muchas causas. Dentro de las principales causas eran la alteración de los electrolitos. Otra de las causas principales es posterior a cirugías abdominales. Se produce hilo dinámico o paralítico. El estómago, pero retorna a su motilidad en 48 horas después de una cirugía abdominal y el colon 72 horas después. Asintomático o el paciente manifiesta dolor difuso, vómitos y hay silencio abdominal. ¿Cómo usted identifica el hilo dinámico? Usted lo oculta, puede haber ruidos muy despacio, muy disminuidos, o puede que no haya ruidos hidroaéreos. Puede referir dolor abdominal leve el paciente o puede tener 1 o 2 episodios de vómitos. ¿Por qué es importante que yo sepa esto? Persona que ha sido operada, chicos, inmediatamente después de la cirugía no se le puede dar alimentos por este mismo hecho del hilo dinámico. Hay que esperar que el estómago retorne a su motricidad o los intestinos. ¿Y cómo voy a evaluar eso yo? Con la ocultación. Oculto el abdomen. Si hay ruido, quiere decir que ya está trabajando el intestino. Si no hay ruido, todavía está en hilo dinámico. Usted le da líquidos o comida y va a vomitar y va a quejarse de dolor. Bueno, el hilio o la parálisis del intestino puede ser prolongado, postoperatorio y vamos a ver sus características. Prolongado, entre más distensión, más intensa es la parálisis refleja, aumento de la secreción intraluminal de líquido y disminuye la capacidad de reabsorción. Después de la cirugía es habitual, pedimos por el que estemos estimulados, el peristaltismo manoseado, hemos tocado, esa hiperactividad neuronal simpática intestinal se altera, hay un desequilibrio del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico, acción de hormonas, neuropéptidos por la inflamación, la analgesia, narcóticos, dependiendo por qué fue operado, ¿no? No ocurren contracciones violentas en este hilo paralítico, no hay dolor cólico, ¿ya? Solamente es una ligera distensión abdominal. Y si se come, pues vomita, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una persona con obstrucción intestinal? Una gran variedad de síntomas, dependiendo de las características. Si es una localización alta, por ejemplo, va a tener muchos vómitos. Si es baja o es colónica, distensión abdominal y dolor abdominal. Puede que haya en ausencia de complicaciones o pueden haber complicaciones dependiendo si es una obstrucción simple en asa cerrada o una obstrucción con estrangulación. Y dependiendo el grado de interferencia del tránsito intestinal, puede ser completa o incompleta la obstrucción, también los síntomas van a ser diferentes. Los signos y síntomas cardinales de la obstrucción intestinal son dolor, distensión abdominal, puede haber presencia o no de vómitos, ausencia de emisión de gases y OS. Si la persona te dice, no he hecho caquita, no he eliminado gases, entonces, señor, piense en que hay una obstrucción intestinal. El dolor es el dato más característico, quizás el primer síntoma que va a experimentar el paciente. Cuando, otra vez repito, la obstrucción intestinal alta, vómito de contenido gástrico y biliar. Dolor de tipo intermitente que disminuye con los vómitos, es un dolor mal localizado, poca o nula distensión abdominal, ruidos disminuidos o ausentes y se pueden observar rápidamente signos de deshidratación. Cuando la obstrucción intestinal es baja, el dolor abdominal es de tipo cólico, o sea, duele, descansa, vuelve a doler como retorcijón, en periodos cortos entre 5 y 20 minutos mal localizados que coinciden con la frecuencia del peristaltismo. Puede haber vómitos y cuando lo hace de contenido gástrico, biliar y más aspecto porráceo. Los ruidos intestinales pueden estar aumentados de timbre metálico o peristalsis de lucha, ¿ya? Por encima del lugar de la obstrucción, ¿ya? Distensión abdominal mayor que la obstrucción alta, puede o no haber canalización de gases o eliminación de ese. Cuando la obstrucción es del colon, los que pusieron fecaloma y vólvulo, el dolor es de tipo cólico, constante, generalizado, puede haber vómitos, ¿ya? Y si es que ya lleva varios días, puede haber vómitos, ¿ya? De contenido de materia fecal, son vómitos fecaloides. Los ruidos intestinales disminuidos o ausentes, distensión abdominal muy marcado, el colon se distiende, es una distensión progresiva, con el paso de las horas distiende más el abdomen, ¿ya? Y menos frecuente la canalización de gases y OS. ¿Cómo sé cuando está complicado con estrangulación?
Los mismos síntomas que hemos visto en los 3 anteriores. La diferencia es la rapidez con la que se instala el cuadro. Se caracteriza por un ataque general súbito y de dolor de gran intensidad, continuo, que persiste, que aumenta con el paso del tiempo y que si usted lo palpa y descomprime la palpación hay mucho dolor. Va a haber vómitos dependiendo del lugar de la obstrucción, ¿ya? Y puede haber rigidez abdominal, fiebre, taquicardia, irritación. Pueden haber algunos episodios de deposiciones de color vino, ¿ya? Si deposiciones de color vino quiere decir que ya hay segmentos estrangulados. ¿Cómo hago diagnóstico? Con una buena anamnesis, una exploración física y con imagen y laboratorio. Son los 3 pilares para hacer diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo? Que yo distinga una obstrucción mecánica de un ileo paralítico o también llamado obstrucción no mecánica, ¿ya? Determine la causa, diferencie una obstrucción total de una parcial y distinga una obstrucción simple de una con estrangulamiento. Cuando pregunte los objetivos para el diagnóstico, usted me tiene que mencionar esos, ¿ya? Bueno, aquí vemos una pequeña comparación en la anamnesis y el tipo de las características del dolor según si es intestino delgado o intestino grueso, lo mismo que hemos estado hablando hace un momento. ¿Qué voy a recalcar aquí? Bien, la parte de la radiografía. Cuando usted tenga una obstrucción de intestino delgado, ¿cómo va a ver la radiografía? Signo en pila de monedas o asas en escalera, ¿ya? Vamos a poder ver en intestino delgado bajo bolitas o como tortitas amontonadas en el cuadrante inferior derecho. Si hablamos del ilio complicado, vamos a ver un aumento de líquido entre las asas. Puede haber neumoperitoneo como signo de que hay una perforación, ¿ya? O puede haber colecciones fuera del intestino como burbujas cuando hay abscesos. En el caso de que tenga una obstrucción por intestino grueso, vamos a ver austras dilatadas y periféricas. Y si es bulbocefaloma, vamos a ver los signos radiológicos propios de ellos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los estudios por imagen para poder hacer diagnóstico. De preferencia, la radiografía de abdomen de pie me ayuda mucho a poder visualizar algunos signos. Podemos usar la serie abdominal, que quiere decir hacer radiografía de pie, que decir así parada la persona, de abdomen, hacer radiografía de abdomen en decúbito supino, ¿ya? Y a veces incluir una radiografía de tórax donde yo pueda ver el diafragma para ver si hay signos de obstrucción intestinal. Cuando yo hago una combinación de todas estas placas y analizo bien el cuadro, me va a dar una sensibilidad entre el 70 y el 80% para hacer diagnóstico. Podemos hacer enteroclisis, quiere decir administrar sustancias con contraste, ya sea por zona nasogástrica o por vía oral, para poder visualizar cómo pinta el contraste en el tubo digestivo. Se hacen las radiografías entre 4 y 24 horas. Y la otra es hacer el colon por enema a través del enema, vía rectal, administrar contraste y sacar rayos X para ver cómo se visualiza. La tríada clásica de la obstrucción en el examen radiológico es, usted va a encontrar asas de intestino delgado dilatadas, mayores a 3 centímetros, niveles hidroaéreos y ausencia de aire extra. Esta es una radiografía abdomen, usted no ve aire en el colon, ya, no se ve aire aquí. Lo que vemos es asas de intestino delgado dilatadas, ya. En este caso vemos un signo que se llama pila de monedas, que son estas rayitas así, como si tuviera agarrado muchas monedas y las hubiera puesto unas sobre otras. Aquí también se ve pila de monedas, pila de moneda, pila de moneda, y se visualiza la pared del intestino, ¿ya? No vemos aire distalmente. En esta imagen de acá vemos los famosos niveles hidroaéreos, que se ve una rayita y por arriba el aire, rayita y por arriba el aire. Es el nivel, este intestino delgado está paralizado y vemos esta rayita es el límite del líquido que está acumulado en el interior de la luz y el aire que está por arriba. Rayita, aquí abajo es líquido y por arriba es aire. Rayita, líquido y aire. Y como vemos, igual que el anterior, no se visualiza aire en el colon, que es la porción distal del tubo digestivo. No hay aire en ninguna de esas. Aquí vemos también dilatación
Ven, mayor a 3 centímetros, están dilatadas las asas intestinales. Vemos los niveles hidroaéreos, hidro-aire, agua-aire, ¿no? Niveles, y podemos ver un poquito el pila de monedas también acá. Aquí vemos otra imagen. Esta imagen incluye tórax, por ejemplo, y yo puedo ver aquí nivel hidroaire. ¿Ven? La raya, aire por arriba o por abajo. Aquí también podemos ver otro abdomen, nivel hidroaéreo, la línea esa, el líquido. Estas son las radiografías de abdomen de pie, la persona está parada, por eso se ve el agua líquido abajo y el aire arriba. Otra rayita, aire por arriba, líquido por abajo. Otra rayita, líquido por abajo, aire por arriba. Los niveles hidroaéreos. En este caso vemos una dilatación del intestino. Ya ven ustedes cómo está, más de 3 centímetros, dilata por aquí, viene así y viene así, todo dilatado. Todo esto es el intestino. Se ven edema de las paredes, más engrosados los bordes. ¿Ya? A pesar de que aquí no veo niveles hidroaéreos, veo una dilatación y esto ya es una obstrucción. Aquí vemos pila de monedas. ¿Eh? Aquí vemos otra radiografía, nivel hidroaéreo en la rayita, aire por arriba, superpuesta a otra asa intestinal, la rayita, líquido, aire por arriba, otra asa, rayita, líquido, aire por arriba y la dilatación de toda esta asa intestinal que se dibuja bien. Más radiografías, ya, aquí podemos apreciar niveles hidroaéreos a nivel de tórax. ¿Qué ha pasado? Aquí hay una hernia, ya, a nivel del diafragma y ha subido el tubo digestivo arriba. Ha subido intestino y aquí arriba veo los niveles, ¿ven? En rayita, líquido, aire. Es una obstrucción intestinal, pero es porque el intestino ha subido y está atascado aquí arriba en el hemitórax izquierdo. De costado, la misma radiografía, un contraste, línea, líquido y aire por arriba. Hay que distinguir las obstrucciones, dijimos, mecánicas de las que no son mecánicas, de las que son ilio. Distinguir una obstrucción simple de una con estrangulamiento. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir? Hay que ver el tipo de distensión, si es intestino delgado o intestino grueso. Si es intestino delgado, por ejemplo, yo voy a poder apreciar lo que mencionábamos, asas dilatadas, sino en pila de monedas, niveles hidroaéreos, ausencia de aire en el colon y nivel de obstrucción. ¿Ya? En el caso de este, por ejemplo, yo puedo apreciar una imagen que es difusa, no es igual que las otras imágenes que estábamos viendo, y parece que este intestino delgado se ha doblado, se ha hecho como un nudo, y el aire ha quedado atrapado aquí y no circula, una estrangulación en asa cerrada, ¿no? Obstrucción de colon, yo voy a ver también el colon dilatado. En un segmento puede indicar vólvulo, podemos ver fecaloma, podemos ver imágenes típicas como es la imagen en grano de café, ¿no es cierto? En el caso del vólvulo, dilata todo el intestino grueso. Entonces miren cómo se dilata y se tuerce sobre su propio eje, se observa el signo en grano de café. Es esto, así que parece un gigante grano de café con su raya en el medio. Es un hallazgo clásico del diagnóstico de vólvulos sigmoides. ¿Ya? Aquí vemos, podemos inclusive, es un ejemplo de la del colon, ¿ya? También podemos ver fecalomas igual, por si tengo esa radiografía. Si usted no tiene las condiciones de poder apreciar bien con una radiografía simple, como mencionaba hace un ratito, podemos dar contraste, ¿ya? Para poder hasta hacer un diagnóstico específico cuando usted no pudo hacer diagnóstico con la radiografía simple o cuando sospecha de que esté asociado a otra cosita. Entonces da contraste y mira cómo pinta el contraste, ¿ya? ¿Cuándo no debe pensar en dar contraste? Bueno, cuando sospeche que hay una perforación porque el contraste al salir es tóxico, o cuando sospeche de una obstrucción de colon no precisa dar contraste. Si el medio de contraste no llega hasta el ciego, ya hasta que está el ciego, es una obstrucción intestinal completa. Eso para determinar si es una obstrucción total o es una obstrucción parcial. Bueno, también podemos dar colon por enema. Cuando yo sospecho una obstrucción del colon, a través del ano introduzco el contraste, pinta todo esto y luego hago la serie de radiografías. Miren, aquí podemos ver el nivel de obstrucción. Esta imagen la hicimos más grande y ven cómo se ve el contraste que llega hasta aquí y luego por un pequeño lugar medio gotea hasta el otro extremo del colon.
Aquí lo que había era un tumor de la pared del colon que había crecido y me había obstruido completamente la luz, ¿ya? Cuando yo no debo hacer este estudio de colon por enema, cuando tenga datos de irritación peritoneal, que yo sospeche que hay un compromiso ya del peritoneo, cuando sospeche que hay una perforación, ¿ya? Porque puedo empeorar el estado. Podemos hacer tomografías también. El estudio de tomografía tiene una sensibilidad entre 80 y 90%. Yo puedo encontrar dilataciones proximales del intestino, puedo encontrar lesiones, tumoraciones, ¿ya? Lugares de obstrucción, ¿ya? Puedo encontrar zonas donde hay gas o no. Entonces, en esta tomografía podemos ver dilatación del intestino. Miren cómo está todo el intestino dibujadito, ¿ya? Todo lleno de líquido, no hay aire a este nivel casi. Veo en esta imagen que es un corte sagital, no se ve aire, solamente veo líquido. Entonces el líquido está ocupando todo el intestino delgado. No está pasando el líquido por algún proceso obstructivo, ¿ya? Y hay muy poquito gas en la parte más distal. Entonces hay algo ahí que me está obstruyendo, ¿no? La presencia de asa intestinal en forma de U o de C indica obstrucción en asa cerrada. Esta es la obstrucción en asa cerrada. Miren, será como una C como una U. Más allá debe estar toda doblada. La C intestinal. Cuando usted vea neumatosis intestinal, o sea, gas, ya en la vena porta, vea opacidad mesentérica, captación deficiente del contraste, piensen que es un estrangulamiento. ¿Cuál es la neumatosis? Esta presencia de gas así, burbujitas en la pared del intestino, en la pared, el líquido de aquí en la pared, hay un poquito, unas burbujitas de aire. Vean, está opaca, ¿ya? El mesenterio, hay una captación deficiente de contraste, entonces piensen que está estrangulado, no está llegando el contraste aquí porque está comprometida la vascularización. ¿Qué le voy a pedir yo de laboratorios? Bueno, hay estudios que no son necesarios, bueno, no son indispensables, ¿ya no? Pero sí útiles para el manejo completo de la persona. Usted hace diagnóstico ya con los estudios de imagen. No lo va a hacer el diagnóstico con los estudios de laboratorio, pero esos estudios de laboratorio me sirven para ver el grado de compromiso y poder revertir el cuadro. Usted pide biometría completa, hemograma, glicemia, urea, creatinina, pide electrolitos, sodio, potasio, magnesio. Usted va a encontrar en las personas con obstrucción simple de 10 a 15.000 leucocitos, cuando hay estrangulación de 15 a 25.000 leucocitos, y si hay perforación va a encontrar más de 25.000 leucocitos. ¿Cómo hago el tratamiento? Primero, pues bueno, el tratamiento es quirúrgico, en el caso de la obstrucción intestinal mecánica, ¿ya? Cuando opero, cuando la obstrucción es total, cuando la causa es de tipo aguda o se complica mucho, llame al cirujano. Cuando no se debe hacer cirugía de emergencia, cuando hay un cáncer, una enfermedad inflamatoria intestinal o radioterapia. En este caso le llama a los especialistas de cada área, ¿ya? Al oncólogo, al gastroenterólogo. ¿Cómo hago el manejo antes de una cirugía? El paciente debe estar en ayuno absoluto, debe usted vaciar el contenido gástrico. Mientras llega el cirujano, usted coloca una sonda nasogástrica al paciente para que vacíe el contenido gástrico. Pone venoclisis, equipo de suerito para administrar líquidos, controla signos vitales, hace laboratorio, ¿ya? Hace estudios de gabinete para confirmar el diagnóstico y como hay una gran proliferación bacteriana, da antibiótico-terapia profiláctica si ya tenemos datos de infección. Entonces, el manejo médico implica reanimar hídricamente, corregir electrolitos, poner sonda vesical, medir el gasto urinario, reponer las pérdidas de los electrolitos, ¿no? Hacer un control amplio de signos vitales, nada por vía oral, chicos. Dar analgésicos, el pobre cristiano está con dolor, usted le da dipirona 2 gramos cada 6 horas, coloca sonda nasogástrica para que descomprima el estómago, disminuya la distensión intestinal y disminuya también el riesgo de broncoaspiración durante la cirugía. Damos antieméticos también. El 60-85% mejora de los pacientes y los que no mejora, ya, si tiene signos de SIRS, cirugía de emergencia y busque la causa. Si no tiene signos de SIRS, manejo médico, vigile 12 a 24 horas. Si mejora, tratamiento vía oral. Si no mejora, cirugía de emergencia.
Ese es el algoritmo de manejo del paciente. ¿Cómo se hace el tratamiento quirúrgico? Bueno, cuando la obstrucción es total, cuando la causa es de tipo aguda, cuando se complica mucho, hay que operar. ¿Qué tipo de manejo podemos hacer? Podemos hacer laparotomías exploratorias, laparoscopías, rectosigmoidoscopía, sondaje, aplicaturas, resección intestinal, etc. Los manejos quirúrgicos más comunes en nuestro medio, por obstrucción intestinal, hernias estranguladas, válvulos, peritonitis, obstrucciones en asa cerrada. Eso es lo más común en nuestro medio. El procedimiento quirúrgico varía de acuerdo a la causa de la obstrucción, porque las adherencias, están con adherencias, intestinos prendidos unos con otros, deben desprenderse las adherencias. Si es un tumor, se tiene que extirpar. Si es una hernia, se tiene que reducir, reparar. Si es una peritonitis, lavar, ya, limpiar, sacar el lugar o el proceso que ha producido la infección. En cualquiera de los casos, si es que hay un área de intestino que no es viable, que no tiene vitalidad, se debe resecar. ¿Ya? Ahí vemos la viabilidad. Este es un intestino que es viable, miren, y este es un intestino que no es viable, miren qué color es. ¿Qué criterios me van a decir que un intestino se puede salvar o no? El color, que se mueva, que tenga peristaltismo y que tenga pulsaciones de arterias marginales. Si no tiene nada de eso, no es viable. El pronóstico se relaciona según la causa. La mayoría se trata por obstrucción por bridas, no requieren hospitalización prolongada. La mortalidad si no hay estrangulamiento es menor al 5%, pero si tengo estrangulamiento la mortalidad va hasta el 25%. Y para terminar les voy dejando este esquema de manejo de obstrucción intestinal. ¿Ya? La obstrucción intestinal es el bloqueo mecánico del tránsito gastrointestinal, las causas, lesiones de pared, lesiones intrínsecas de la pared, intraluminales, perdón, extrínsecas de pared, intrínsecas de la pared, intraluminales. Ya vimos todas esas causas, la fisiopatología, la obstrucción cualquiera, aumento de la motilidad intestinal, fatiga muscular, dilatación, y que vamos a tener entonces acumulación de líquido en tercer espacio, liguria, pueden haber vómitos, aumenta la presión intraabdominal, disminuye el retorno venoso, ya proliferan las bacterias, hay una sobreinfección, puede haber shock y puede haber perforación intestinal, ¿no? Como hago diagnóstico, anamnesis, examen físico, laboratorio y sobre todo estudios de imagen como la radiografía simple de abdomen. Ya, la radiografía simple de abdomen me va a mostrar un 60% de los casos de la obstrucción. Si en el 20%, 30%, yo no hago diagnóstico con la radiografía, yo pido una tomografía, donde voy a encontrar isquemia, aire, neumatosis, gases, etcétera, en el caso de que estemos hablando de una obstrucción. Si todo esto me da, yo hago un manejo médico, hidrato a la persona, coloco sonda vesical, sonda nasogástrica, pido laboratorio, doy analgésicos, antieméticos. Si el paciente mejora en el 85% de los casos, tratamiento bioral. Si no mejora, ya, y no tiene signos, decir, vigilo por 12 horas más. Si no mejora y tiene signos, decir, cirugía de emergencia, ¿ya? Hay que hacer cirugía de emergencia también en distensión de la pared, obstrucción proximal, parcial, obstrucción en banda. Entonces hago la cirugía donde voy a decidir si hay resecación o conservación del intestino según su viabilidad. Señores, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Pueden hacer y con mucho gusto respondemos.